práctico para presentar la clase que viene. Entonces yo le doy ese tiempo que falta para que ustedes puedan realizar los trabajos prácticos y compartir la clase que viene. ¿Estamos? Entonces, vamos a aprovechar esos tiempos para que ustedes puedan realizar los trabajitos prácticos después de la explicación y la presentación del tema que vamos a trabajar hoy. Bien. ¿Se van sumando? Van 15. ¿Cuántos son en total? Yo hice la lista y llegué a 30, ¿puede ser? De lo que figuran ahí en el Classroom. Sí, ese es el número que se presenta, pero lamentablemente no todos son los que se suelen conectar a Zoom. Entonces sería Digamos que bueno menos de la mitad. Bien. Entonces sería bueno que ustedes le compartan con su compañero que el material y la consigna va a estar en el Classroom para que ustedes lo puedan realizar. Y es comprensible, así que más por eso vamos a hacer en un tiempo reducido hoy, es por eso mismo, porque no todos se conectan. ¿Está? Bien. Y también saqué la lista de los grupos que están conformados, que ustedes habían compartido en el WhatsApp. Y seguramente ese grupo va a trabajar las actividades que voy a presentar hoy. ¿Sí? Yo ya saqué esa lista. Entonces la clase que viene, por grupo, van a compartir las actividades que realizan hoy. ¿Está? Sí, profe, entiende. ¿Se escucha bien? Sí, profe, Sí, profe. Se entiende y se escucha bien. Sí. Muy bien, gracias, colegas. Porque ya son futuros colegas. Ustedes eligieron esta carrera. Ya son futuros colegas, así que ya estamos transitando el camino que es ser docente. Que así sea. Bien, ya somos 17. Permiso, profe Juana, un segundito. Sí, profesora. La dejo ya que se encargue de la clase, ya casi están 17, usted ya puede comenzar la clase, ya tiene la cantidad de alumnos como para seguir, así que si quiere comenzar y después usted va manejando los tiempos, la dejo justamente con ellos, ¿sí? Para que trabaje tranquilamente, ¿sí? Yo voy a estar acá escuchando y de paso la estoy grabando, si después usted quiere una copia, le envío. Perfecto. Gracias, profesora. Bien, entonces podemos comenzar recordando lo trabajado en la clase pasada, que habían trabajado sobre las capacidades socioafectivas y espirituales. A ver, ¿alguien me puede comentar o contar sobre lo trabajado en la clase anterior? Trabajamos lo de la inteligencia emocional y cómo un docente tiene que manejarlo. Todo docente tenemos que manejar las emociones. Bien, ¿qué más? También vimos la gestión de las relaciones. Las relaciones entre alumno y docente. Muy bien, entre el docente y los alumnos. Perfecto. ¿Alguien más? Bien. Es muy importante, más en esta época que estamos viviendo, que no estamos pasando nada bueno en cuanto a lo social, lo económico y político. Es bueno conocer los socios afectivos, tanto de los alumnos como nosotros docentes. También tenemos que manejar nuestras emociones y también tener en cuenta, sobre todo, como dice la 536, en cuanto a lo intrapersonal, que es manejar el autoestima, ¿sí? La empatía. Y tenemos que tener la capacidad de sobrellevar todos los problemas que se presentan diariamente.
porque seguramente acá también hay mamás que saben lo que están pasando los alumnos en cuanto a las actividades que realizan en las escuelas, que muchos tienen problemas de conectividad o son varios hermanitos y tienen que compartir los celulares. Todo eso como docente tenemos que tener en cuenta y saber cómo resolver esas cuestiones. Bien, entonces, siguiendo con el tema de los socios afectivos, hoy vamos a tratar lo que es la autobiografía, ¿sí? Y para eso yo elegí a dos autoras muy conocidas, sobre todo Rebeca Anijovic, ¿sí? Que va a tratar el tema sobre la autobiografía. Es lo que yo le había comentado que compartí en el Classroom, ¿sí? Entonces, y tenemos a Anijovic, que es Transitar la formación pedagógica, y Olga de Lorenzi, que también trata de la biografía escolar, donde se hace una pregunta que seguramente durante nuestra trayectoria como docente, seguramente vamos a hacernos esos cuestionamientos, ¿sí? Si la práctica docente es determinante desde el punto de vista de la construcción del conocimiento. Por eso dice uno de las autoras que muchas veces uno se preocupa cómo uno enseña, pero nosotros como estudiante o como alumno o como futuros colegas, futuros docentes, lo que tenemos que ver es cómo fuimos enseñados, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora, cómo fuimos enseñados, porque de acuerdo a eso somos lo que somos hoy. Entonces, para hablar un poco de la autobiografía, que dice, que plantea Rebeca Anijovic en el material. Primeramente, presenta una autobiografía de un profesor donde comentó su trayectoria por la etapa de formación docente. Y también comenta o toma como ejemplo la época histórica de la Argentina, en la época del gobierno de facto, que la historia se conoce más en cuanto a que tomaron en cuenta la autobiografía contado por los personajes o las personas que dejaron su autobiografía y no a través de los macro historias que fueron contados por los historiadores. Y ustedes saben que un historiador es muy influenciado por la época de gobierno que le toca vivir. Pero en forma individual, a través de su autobiografía, cuenta su propia historia, su propia trayectoria. En ese caso sería en los problemas que tuvieron en cuanto a lo social y todo lo que pasaron esas personas, las personas que fueron privadas de su libertad. ¿Estamos? Entonces, Anijovic, la primera parte, lo tomó como objeto a las ciencias sociales y humanas, utilizada en el proceso de formación docente. También vamos a ver a la otra autora, que es Olga de Lorenzi, que dice que es la biografía y la autobiografía es un elemento a tener en cuenta en la construcción de la práctica docente, sobre todo en el que resulta fundamental definir algunos aspectos teóricos y metodológicos, sobre todo cómo estructurar los espacios de la práctica. Eso dice de Lorenzi. Y también menciona otro autor en el material, que es Pere Gómez. Seguramente ustedes lo habrán tenido en cuenta, habrán trabajado ese material bibliográfico donde hablan de la metodología en cuanto a la investigación educativa, ¿sí? Que apunta a explicar, interpretar, describir y compartir los fenómenos educativos, ¿sí? También menciona a otro autor, que es Rivas Flores, que dice que la autobiografía o la biografía, que es una expresión de elaboración de la identidad en un contexto social, cultural y político, determinado en la medida en que supone una construcción
historia de los sujetos, ¿sí? Y así van dando ejemplos para ir adentrándose a la autobiografía, principalmente la autobiografía, en cuanto a la elaboración que vamos a, en este caso, le estoy dando como un trabajito práctico que ustedes van a trabajar sobre la autobiografía. Y para eso hace una diferencia entre la biografía y la autobiografía, ¿sí? La biografía es alguien que cuenta la historia de otra persona. Y para eso necesita entrevistar sería en este caso a la persona a quien se le va a escribir su historia, ¿sí? Para eso se vale de preguntas, de entrevistas, de documentos, de fotos. Es una persona que está presente, que es viva, lo hace una entrevista en forma directa, sino a través de documentos, ¿sí? Y una autobiografía, que es contar la propia historia, ¿sí? Y para eso uno se tiene que ponerse en el papel de un escritor, ¿sí? Pero contándose, Profe, ¿sí? disculpe, ¿Escucho? entonces vendría a ser la biografía, vendría a ser en tercera persona y la autobiografía en primera persona. Correcto, exactamente. Se utiliza el verbo en primera persona para la autobiografía y en tercera persona la biografía, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Algunas preguntas? ¿Seguimos? Bien. Entonces, ¿para qué es la biografía? Entonces, tiene un objetivo muy importante, ¿sí? Y el objetivo es recuperar los hechos del pasado, traerlo al presente de una manera de reconstruir y comprender la vida de la persona, ¿sí? O sea, la vida del narrador, o sea, quien cuenta su historia. Y para eso, por supuesto, tiene en cuenta el contexto. Si ustedes hoy escriben su autobiografía, seguramente va a contar que estamos en un tiempo de pandemia, que hace prácticamente más de un año que estamos padeciendo este mal de la pandemia, que no han, como dice, limitado nuestra vida, que no han como dice, cambiado totalmente la vida. Fíjese que ahora estamos cada uno desde su casa escuchando una clase, ¿sí? Entonces, si ustedes cuentan su autobiografía, el día de mañana, la persona que lee esa historia se va a dar cuenta en qué momento fue escrita esa historia. Porque siempre hubo relatos, siempre hubo historia, pero de forma oral. Pero con el tiempo esa historia o esa biografía que fueron orales, que se conoce a través de como dice, de generación en generación, ahora conocemos a través de la escritura. O sea, cada uno escribieron su historia. Bien, ¿ustedes tienen algún ejemplo de alguna autobiografía que lo hayan leído en la secundaria? No, profe, creo que no. ¿No? Sobre todo en la parte de lengua, literatura, donde siempre uno lee en algunos autobiografías. ¿Nunca leyeron la historia de Ana Frank, por ejemplo? Ah, sí. Sí. Sí, bueno, es un claro ejemplo de una autobiografía que es relatada por una niña que sufrió, como dice, privaciones y de todo lo que puedan, como dice, todo lo aconteció durante esa época. Y la conocemos a través del documento o de lo escrito, la autobiografía que ella dejó. Profe, disculpe. Sí. En algunos trabajos, a nosotros, por ejemplo, el año pasado nos tocó hacer nuestra propia autobiografía, por ejemplo, basado en lo que fue nuestra enseñanza, como algunos, por ejemplo, tenían una enseñanza de la escuela tradicional y otra de la escuela nueva. Y a partir de eso teníamos que hacer una autobiografía. Eso trabajamos, por ejemplo, el año pasado en pedagogía.
Sí. Qué bueno. Y a través de eso que vos escribiste, la profesora conoció un poco más de tu historia, ¿sí? Porque a través de eso también uno va conociendo a los alumnos. Entonces, por eso también dice que metafóricamente hablando, la biografía o la autobiografía puede ser visto como un espejo donde uno mira y se ve a sí mismo, ¿sí? O también está el otro ejemplo que es la ventana, donde uno puede ver lo que sucede afuera, ¿sí? Usted abre la ventana y ve lo que pasa afuera. Entonces, eso metafóricamente, como dice, hablando para ver cómo van construyendo la biografía o la autobiografía. Entonces, decimos que puede ser entendida desde, como dice, desde una ventana o desde un espejo. Después, como comentó ahí la compañera, que es un recorrido desde el momento que inicia el jardín de infante hasta pasando por la primaria y la secundaria, va contando su historia. Y eso le sirve al docente como un eje central para ir articulando su práctica docente y del aprendizaje. O sea que a través de la autobiografía escolar que comenzó a ingresar a las escuelas, los propios profesores conocen mejor a sus alumnos. Lo mismo ustedes, ahí pueden tomar como ejemplo si también le habrán llevado a tomar la decisión de seguir un profesorado, ¿sí? Cuando uno dice, me acuerdo de mi profesora, de mi profesor, que era un buen profesor, que era exigente, pero que aprendíamos. O si no, también otro dice, ese profesor era re piola, hacíamos lo que queríamos, ¿sí? Entonces, todo eso uno cuenta en su historia y uno va conociendo la trayectoria y la formación de cada uno, ¿sí? Entonces, eso le sirve al docente como para, como dice, ver cómo fueron formados ustedes. Uno mismo también se da cuenta si tuvo una buena o mala educación. No educación, sino formación como persona, ¿sí? Entonces, siguiendo con eso, vemos que la autobiografía, como dice Anijovic, sirve para reconstruir la historia, ¿sí? Nos permite reconstruir, desandar o reformular nuestras concepciones, en este caso, del aprendizaje, de la enseñanza y del aprendizaje, ¿sí? ¿Algunos puede aportar algo? ¿Preguntar? ¿Leyeron el material que compartieron en clase? Profe. Sí. Yo rescaté algo del material de Anijovic, que me pareció interesante. Decía que el trabajo profundo y sistemático de la autobiografía servía como para el desarrollo de la autonomía, para que el docente en formación explore sus deseos, sus temores, dificultades y fortalezas. Y también dice que es como una forma de restituir experiencia a quien la ha vivido. Es un pasaje de inconsciente a consciente. Es como que, cuando yo lo entiendo, el alumno lo que aprendió lo puede poner en práctica después. Es como una transmisión como de un legado, algo así. Bien. Del profesor que le enseñó. Muy bien. Y eso a ustedes les sirvieron como para elegir esta carrera, ¿no es cierto? Porque uno dice que va construyendo ya desde el momento que ingresa a la escuela. No es solamente ahora, sino desde el momento que uno inicia la educación formal, ya va construyendo su propia autobiografía. Nada más que a veces uno no cuenta. Bien. ¿Alguien más? Muy interesante tu aporte, Jara. Gracias. Gracias.
A ver. Bien. Entonces, siguiendo con con las autoras, donde también mencionan las funciones, las características y funciones de la biografía y de la autobiografía, porque como ya dijimos, permiten compartir la construcción de un relato o narración y la argumentación teórica del mismo, ¿sí? Generan una instancia democrática y colaborativa de la investigación. Porque para contar la historia uno no solamente cuenta lo que uno tiene, sino también puede, como dice, rescatar otras historias, por ejemplo, de algún compañero, de algún docente, también mostrando sus notas, como dice, su libreta de calificación. Todo eso sirve para la autobiografía, ¿sí? Porque permite la reconstrucción de un proceso de ideología, ya sea teórica o práctica del sujeto, ¿sí? O sea, constituye una indagación o una pregunta, haciendo un análisis real de lo que quiere contar, ¿sí? O sea, hay algunos problemas, problemas propios, desde una óptica donde uno, o sea, desde una visión donde uno quiera contar, o sea, desde un punto de vista, como dice, puede ser, como dice, desde un punto de vista variable, desde distinto ángulo puede contar su propia historia. A veces uno quiere guardar como dice, guardar una parte de su historia o contar esa propia historia para poder liberarse, porque es una carga guardarse algunos secretos. Inclusive esto le puede servir a ustedes para hacer una, como dice, autoconciencia o un o una catarsis, liberarse de esas, de algunas vidas, como dice, sucesos traumáticos que le han marcado su vida. ¿Sí? Entonces, para contar la historia, para contar nuestra historia, podemos identificar 3 momentos. Esto no quiere decir que uno tiene que respetar así tal cual como un cuento, sino tiene 3 momentos. El primer momento es la descripción, ¿sí? Básicamente donde cuenta su experiencia personal. Así como compartió la compañera de ustedes que ya había escrito años pasados, donde ella habrá compartido lo que, como dice, su autobiografía. También ustedes ahora lo van a compartir con este grupo, porque en la clase que viene van a elegir, si estamos trabajando en grupo, van a elegir uno de la autobiografía y van a compartir, ¿sí? Por supuesto que lo que quieran contar, nadie lo va a obligar a contar todo lo que no quiera contar, ¿sí? Porque siempre hay que respetar al otro. Bien, decíamos que hay 3 momentos, la descripción y es el primer momento, ¿sí? Después está el segundo momento, que es lo narrativo, donde uno describe la historia a través de relato, cuenta los conflictos, por ahí, bueno, algunos tienen buenos recuerdos y lo cuenta, o algunos tienen malos momentos, como ya dijimos, y cuenta en ese momento de la descripción. Después está el último momento, es el momento interrogativo, o sea, donde uno se hace preguntas, porque a veces uno al escribir su historia se pregunta, ¿en qué momento pasó esto? ¿Sí? Algo cuestiona ahí. Lo mismo pasa cuando hay diferentes aspectos donde uno va contando ese cuestionamiento que hace que también le sirve al docente para mejorar su práctica, ¿sí? Esos ejemplos que a lo mejor ustedes cuentan, a lo mejor la clase que viene va a decir ya que la practicante que hizo es muy teórico, ¿sí? Y entonces, o muy tradicional. Entonces, bueno, eso a mí ya, con leer esa parte, con escuchar, ya me doy cuenta de qué clase de docentes son, ¿sí? Entonces, eso también sirve tanto como para el docente como para el alumno para mejorar su trayectoria.
Porque ustedes como futuros docentes, no sé si ustedes ya hicieron algunas prácticas o algunas observaciones años pasados. Todavía no, profe. Ya no. Todavía no, hasta ahora no. Este año seguramente lo van a hacer. Bien. Entonces, seguimos. Entonces, ya dijimos los momentos que son los momentos de descripción, los momentos de narración y los momentos de interrogación. Esos son los 3 momentos que tiene que tener, no en ese orden ni taxativamente como el cuento, pues, introducción, desarrollo y final, no, pero sí en ese orden para ir, como dice, organizando los relatos. Bien, entonces, ¿alguna pista para iniciar un relato? ¿Sí? Voy a leer eso. Dice, se puede utilizar fotografía, imágenes, documentos antes de iniciar. ¿Sí? Eso se va a utilizar en la parte de introducción o al comienzo. Después, ¿qué va a pasar con esos documentos, con esas imágenes? Uno va a analizar la problemática, la temática, y lo va a ir seleccionando lo más importante para ir plasmando en su escrito. Después presentar ante el grupo que vamos a hacer en la clase que viene. Ustedes van a presentar ante este grupo la autobiografía, donde van a contar su propia vida, su propia historia de vida. Bien. Entonces, para elaborar la autobiografía se sugiere, en primer lugar, tratar de evocar un pasaje por los distintos niveles educativos. En este caso, como ya dije, desde el nivel inicial, secundario, en este caso terciario. Por ahí a lo mejor ustedes utilizaron o iniciaron algunas carreras universitarias, ¿sí? Esta carrera que estamos haciendo es no universitaria. Todo eso lo pueden plasmar ahí, ¿sí? Van a organizar de la manera que ustedes lo deseen. Por ejemplo, puede comenzar desde el presente hacia el pasado o del pasado hacia el presente, ¿sí? Porque es un orden cronológico. Como ya dijimos, puede incluir fotografía, puede incluir las libretas de calificaciones de ustedes, también puede incluir algunas, como dice, cartas que ustedes hayan compartido con algunos amigos, amigas. Puede incluir en la autobiografía contando y mostrando las vivencias de ustedes. Y después ese escrito lo vamos a, como dice, a compartir. Y eso es lo que dice Anijovic, que contar la propia vida sirve para la práctica docente, como ya dijimos, para mejorar, y sirve como para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el docente como para los alumnos, ¿sí? Bien. ¿Algunas preguntitas más? Sí, profe, disculpe si no entendí, pero la autobiografía la tenemos que hacer en ámbitos generales, ¿sería? ¿O solamente en el ámbito educativo? En este caso, si autobiografía, vos podés contar parte de tu trayectoria de la educación, ¿sí? Desde la inicial, y por supuesto que siempre va a incluir lo otro, pero no podés contar parcializado. O sea, uno va a contar lo que quiere contar, ¿sí? Entonces, le voy a explicar las actividades porque nos queda 5 minutos. Por ser el primer día de clase, hoy vamos a tener un poco reducido, ¿sí? Entonces, ¿qué actividades vamos a realizar? ¿Alguno quiere aportar algo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La autobiografía lo hacemos en grupo, pero cada uno hace su propia autobiografía. Sí, porque cada uno va a contar su propia vida, ¿sí? Su propia historia, pero va a ser de forma grupal. Ustedes se van a poner de acuerdo
para compartir la clase que viene, ¿sí? Siempre hay una historia más, más, como dice, más interesante. No, eso no quiere decir que no todas que no todos como dice, no sea interesante, pero siempre hay uno que quiere compartir algunos momentos felices, otros no. Eso depende ya de cada grupo, pues yo ya tengo acá los grupos conformados, así que ustedes van a ponerse de acuerdo quién va a contar su propia historia, ¿sí? Entonces, las actividades, como primera medida, la lectura del material bibliográfico, ¿sí? Los dos que ya le compartí en el Classroom. Ya, como dije, van a trabajar en grupo, puede ser de 3 o 4 integrantes, que ya la clase pasada ustedes ya habían formado y ya tengo la lista, ¿sí? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el objetivo de la autobiografía? Según las autoras según las dos autoras. Después, ¿cuáles son las características principales? ¿Sí? ¿Qué función cumple la biografía y la autobiografía en el ejercicio del docente? Pensar en grupo. ¿Por qué Sepúlveda y Rivas señalan que la utilización de las biografías como estrategias de reflexión puede ser considerada para el cambio del sujeto escolar? ¿Sí? Es lo que habíamos dicho, que es muy importante tanto para ustedes como para el docente. Lo pueden realizar en forma escrita, en forma audiovisual o a través de fotos, a través de, también como dice, a través de PowerPoint, afiche, ¿sí? Donde puede, por supuesto, agregar imágenes, fotos. Ahí hay que poner toda la creatividad de uno, ¿sí? Bien, nos queda 2 minutitos. Sí. Tiene que ser breve, extenso. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo por Word. Voy a escribirlo primero y de ahí, de partir de eso, una carilla, no sé cuánto sería. Depende de cuántos grupos va a dar la próxima clase. Y bueno, eso dependerá ya de cada historia. Por eso la clase que viene va a ser un poquito más extensa. Ahora, por la presentación, vamos a hacer solamente 40 minutos, ¿sí? Pero para la próxima sí ya vamos a tener un poquito más tiempo. Tengo una pregunta. Sí. El PowerPoint, cuando si hacemos el PowerPoint, hay que enviarlo. Y podemos compartir en el grupo. Ah, ¿sí? bueno. Sí. Bien, yo voy a agregar las consignas de actividades y el PowerPoint que había hecho el resumen de lo que hablamos, ¿sí? Profesora. Sí, Juana, le queda un minutito. No sé si quieren mencionar algo más o que los chicos se vuelvan a conectar, como les parezca. Es un minutito nada más queda. Solamente bueno, eso. ¿Hace falta conectarlos de nuevo o ya está clara la consigna? Está clara, profe. Está claro. Para mí está bien. Bien, entonces nos veremos la próxima clase y también le voy a mandar por Classroom un nombre de una película que es muy interesante, que hay una profesora que a través de estos escritos lo motivó a sus alumnos y cambiaron en cuanto a como dice, a lo socioafectivo, cultural. Le voy a mandar el nombre de la película para que ustedes lo vean y también si hay tiempo para compartir la clase que viene, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Nos queda un minutito. ¿Alguien más